Estas son las instrucciones para conectar a los padres a sus reuniones virtuales a través de la plataforma de Google Meet. Ejemplos de tales reuniones incluyen las conferencias de padre y maestro, las citas de intervención temprana para niños de 0 a 3 años, y las reuniones de equipos especiales como los programas educativos individualizados, intervenciones de comportamiento, etc. Las instrucciones funcionan para toda clase de computador, incluso si sea uno personal o de BCPS. Solo hay que asegurar que se utiliza el navegador de Google Chrome para acceder al Internet, y una cuenta de Gmail no es obligatorio. Las instrucciones también funcionan para los teléfonos iPhone y Android. Hay que instalar la aplicación de Google Meet y en este caso, una cuenta de Gmail sí es obligatorio. Al final del video habrá una discusión sobre una alternativa para los que tienen dificultades con la aplicación. Ahora, un mensaje para los usuarios de teléfonos celulares. Si falta instalar la aplicación de Google Meet, abra la tienda de aplicaciones de su teléfono y ingrese Google Meet en el cuadro de búsqueda. Asegúrese de que la que usted selecciona tiene el nombre correcto y que el programador sea Google LLC. Descargue y instálelo. La aplicación de Google Meet necesita asociarse con un correo de Gmail o cuenta de Google para lanzar. Cuando se abre por primera vez, habrá un mensaje de bienvenida seguido por notificaciones pidiendo acceso a su cámara y micrófono. Después de cumplir con eso, seleccione el botón que dice Sign In o Acceder para ver todas las diferentes cuentas de Google activas en su teléfono y elige la que usted desea usar para lanzar la aplicación. Si quiere agregar una cuenta diferente, selecciona aquí abajo donde dice Add Another Account o agregar otra cuenta y luego ingrese las credenciales de esa cuenta. Ahora, si nunca se encuentra una lista de cuentas activas, en su lugar encontrará esta página para que pueda introducir las credenciales de la cuenta que desea usar. Si no tiene una cuenta de Gmail, haga clic aquí donde dice Create an Account o Crear cuenta y luego For Myself o Para mí. Desde ahí, solo hay que seguir las indicaciones y ingresar cualquier información que se pide, incluso la opción de escoger un email o ingresar uno personalizado. Después de crear y confirmar su contraseña, también tendrá la opción de agregar a su cuenta un número de teléfono con el que puede recibir una llamada o texto con un código para confirmar su identidad. Si no, puede seleccionar Omitir en lugar de Aceptar, y después de revisar el boletín de privacidad, volverá a este punto para ingresar la información correspondiente de su nueva cuenta. Regresando al tema, los siguientes 4 pasos son los mismos para un computador que un teléfono celular. Primero, recibirá una invitación a la reunión por correo electrónico y dentro de la invitación estará el enlace de la reunión. Segundo, a la hora de la reunión, haga clic en el enlace. Tercero, se lanzará la plataforma correspondiente de Google Meet. Cuarto, selecciona juntarse a la sesión para cumplir la conexión. Ahora vamos a hablar más en detalle sobre cada uno de estos pasos. Por lo general, el enlace de la reunión dentro de la invitación comienza con meet.google.com y termina con una serie de letras. Si se trata de un mensaje personalizado, solo hay que referir al enlace al comienzo de la reunión. Si se trata de una invitación de calendario, llegará a su buzón de entrada como si fuera un mensaje típico con el enlace incluido en el cuerpo del mensaje. En realidad, lo que le pide es que confirme su participación. Si no vea cómo hacerlo, haga clic en el archivo adjunto para hacerlo ahí. Si la invitación desaparece de su buzón después de confirmarlo, como lo que sucede con cuentas de Hotmail, es porque se ha pasado al calendario de la cuenta. Abra el calendario y búscalo por la fecha y hora de la reunión. Ahí por fin se encontrará todos los detalles relevantes, incluso el enlace para cuando lo necesita. Si no se ve bien la invitación, es por una incompatibilidad con el formato de la invitación y hay que hacer clic en el archivo adjunto a ver si ahí se presenta la información bien. Si eso no funciona y tampoco se encuentra el enlace, responda a la invitación y pide que le envíen solo el enlace en un mensaje aparte. Después de hacer clic en el enlace, si se enfrenta con notificaciones pidiendo autorización sobre el uso de herramientas digitales como la cámara o micrófono de su aparato, solo haga clic donde dice sí, OK o Allow para permitir lo que está pidiendo. Al hacer clic en el enlace por una computadora, automáticamente se abrirá una nueva pestaña entre el navegador activa. Por eso es bueno asegurar que utilice Google Chrome al cumplir estos pasos. Para los teléfonos celulares,
Asegúrese de que ya tiene instalada y configurada la aplicación de Google Meet con su cuenta de Google para que se inicie correctamente al hacer clic en el enlace. Al lanzar la plataforma de Google Meet, aparecerá una sala de espera digital con vista previa. Para los usuarios de computadoras, si se le pide que ingrese su nombre, sería aquí a la derecha de la vista previa. Además, ambos usuarios tendrán la oportunidad de seleccionar otra cuenta de Google diferente de la cual actualmente está accediendo en la plataforma. Ahora, solo falta seleccionar el botón verde para juntar a la sesión, y entre pocos ya se conectará. Sería bueno tener el enlace disponible en caso de que se pierda la conexión y tenga que unirse a la reunión de nuevo. Ahora, una alternativa para los usuarios de teléfonos celulares que tienen dificultades con la aplicación. Como último recurso, se puede hacer una conexión a través de una llamada telefónica en vez de usar la aplicación. Aunque perdería el componente de video, para muchas familias es la única opción. Antes se compartía información de conexión telefónica, pero cambios recientes al sistema requieren que los encargados de la reunión inicien esa llamada con los padres. Al acercarse al comienzo de la reunión, hay que estar listo para recibir una llamada de un número desconocido de quizás un origen diferente. Si no conteste la llamada, lo más probable es que dejen un mensaje de voz y vuelvan a intentarlo entre poco. El número que usarán no aceptará llamadas entrantes, así que si en algún momento se pierde la llamada, en lugar de llamar de vuelta, simplemente espere para recibir otra llamada de ellos pronto. Para terminar, revise los 4 pasos de nuevo si es necesario. Además, las reuniones de padres a veces se pueden tardar, entonces hay que tener en cuenta ciertas consideraciones adicionales como el nivel de batería de su aparato, la señal de internet en donde está ubicada, cualquier ruido a su alrededor, y para los usuarios de teléfonos celulares, la disponibilidad de los componentes de su plan celular, y si se conecta específicamente por una llamada telefónica, la conexión de su proveedor celular. La aplicación de Google Meet utiliza datos, mientras que una llamada telefónica usa minutos de voz. Entonces es bueno tener en cuenta el uso reciente de ambos para evitar superar los límites mensuales que existen en su plan celular. Si necesita acomodaciones adicionales, póngase en contacto con alguien en la reunión para ayudarle. Mucha suerte.